te has cruzado con tantos políticos que te han provocado, que te tienden trampas, y sin embargo, pues encuentras el punto perfecto, el punto de inflexión de la entrevista. Pero hay uno que parece quedó como asignatura pendiente, será para la próxima vida, porque tú dijiste que te hubiese gustado entrevistar a Hugo Chávez. Sí, es cierto. Me hubiera gustado entrevistarlo, pero no sucedió. Entonces, ya, quedó como asignatura pendiente. La razón por la que me hubiera gustado entrevistarlo es porque siento que tenía un manejo mediático impresionante. ¿Qué le hubieses preguntado? Muchísimas cosas, pero la verdad en este momento, te digo, yo hubiera ido mis preguntas más para descubrir y hacer que la gente descubra, porque al final yo me quité el rol de ser el que enjuicia. Yo dije, ¿quién soy yo para enjuiciar a otro o para fiscalizar en el sentido? Esa es la labor del periodismo. Pero como mi interés es una comunicación mucho más humanista, que vaya a la raíz y no a los hechos, porque el periodismo va a los hechos y trata de poner el contexto de los hechos. Pero ¿quién se ocupa de los valores y del tema de la raíz de donde se producen todos estos hechos que son la distorsión del verdadero sentido de nuestra vida? De eso que hablábamos, del sentido altruista, del sentido de compartir, y que todo entonces se ha convertido en lo egoísta y el sentido de poder servirme de los demás. Entonces, mi entrevista con él hubiera sido como lo mismo que se produjera si tengo la oportunidad de entrevistar a Fidel Castro, y en este caso lo pongo en presente porque está vivo, y de que además ha sido muy inteligente porque ha encontrado la manera de dejar el poder para lograr extender su vida en paz. Y eso ha sido muy inteligente, porque el poder puede matarte, el poder puede enfermarte, el poder puede nublarte. Y si tú tienes la inteligencia de dejar el poder para bajar todos esos niveles de estrés que te enferman y se somatizan, tú vas a alargar tu vida y vas a tener una vida mucho más en paz. Entonces, en cualquier entrevista que yo haga en este momento con uno de esos líderes políticos, mi interés no es ponerlos entre la espada y la pared. Al contrario, mi interés es que bajen la guardia, que no se sientan amenazados, porque el verdadero espejo de lo que ellos digan no tengo que ser yo. Es esa cámara de televisión y esa gente que nos ve, que aunque no sepa cómo ponerlo en palabras, tiene sensaciones de decir, a esta persona no le creo, en esta persona no confío. No sé por qué, si me está diciendo algo que tiene lógica, no le acabo de encontrar sentido. No te quiero meter en terrenos escabrosos, pero lo No voy te a hacer sin preocupes, querer no te queriendo. preocupes que ya yo he aprendido a salir de los pantanos. Yo lo sé, tú le pasas por el lado, Ajá. pero vamos, sé que es una situación ajena, que quizás no lo vives en primera persona, pero en el mundo muchos piensan que lo que ocurre en Venezuela es una cubanización. El mismo Chávez dijo que estábamos navegando al mar de la felicidad de Cuba y muchos piensan que hemos llegado. Tú eres cubano, tú viviste el comunismo y has vivido el capitalismo y has podido comparar. ¿Qué piensas de lo que pasa en Venezuela hoy? Mira, no te puedo, como yo siempre digo, si yo no vivo en un país no puedo opinar. Ahora, lo que sí te puedo decir es que no es para nadie un secreto que obviamente el gobierno de Venezuela y sobre todo con Hugo Chávez, no sé qué tan cercanos siguen siendo en el gobierno de Maduro, pero el propio Chávez, tú lo has dicho, y el propio Fidel y Raúl han tenido una hermandad. Y obviamente Venezuela en cuestiones ideológicas y políticas ha aprendido lo que Cuba le ha podido enseñar. Venezuela no es Cuba y Cuba no es Venezuela. Venezuela no es comunista. En un país donde haya propiedad privada, a pesar de que se haya visto afectada por el sistema, no podemos hablar todavía de un sistema comunista. O sea, yo nací en un país donde no había propiedad privada. Todo estaba en manos del Estado. Entonces, eso es lo que llamaban la dictadura del proletariado o el comunismo. Venezuela, todavía aquí la gente puede tener su empresa. Más que bien, cada vez a lo mejor con más dificultades, pero existe el sector privado. Yo lo que le digo a la salud mental de los venezolanos, el compararse no les va a hacer bien, porque la comparación con otro siempre crea algo que es estéril, no es productivo. Ahora, entonces, si nosotros hacemos y decimos, ¿cuál es la intención de compararnos con Cuba o compararnos? Comparémonos con Venezuela. Comparémonos con las riquezas que tiene este país, lo que este país tiene que ni siquiera Cuba tenía, de recursos naturales, de petróleo. Comparémonos con el potencial humano que tenemos
y que por alguna razón se está desperdiciando. Comparémonos con la calidad de vida. Entonces, yo creo que el estudio de lo que sucede en Venezuela tiene que ir de dentro hacia afuera. No compararnos con nadie más, porque te digo, no les haría bien, porque a mí no me hizo bien. Cuando yo vivía en Cuba y empezaba a compararme cómo será vivir en otro lado o compararme incluso con otros de mi propio vecindario que vivían mejor. No me hacía bien, lo único que me ponía por dentro era con una envidia, con un sentimiento de remordimiento, con rabia, y todo eso es tóxico. Cuba finalmente está cambiando. Mucha gente salió de allí con la ilusión de volver, con la nostalgia de volver, y no pudo hacerlo, no pudo verlo en vida, la transición. Tú sí lo estás viendo. Sí, gracias a Dios. ¿Qué expectativas tienes para tu país? ¿Quisieras retornar a tu país? Por supuesto. No solo quiero retornar a visitar, estoy seguro y he decretado de que en algún momento voy a ser parte de una evolución dentro de Cuba. No quiero más revoluciones, por favor. No más. Amén. Quiero evolución. Una evolución que empiece desde el cambio de conciencia, desde una apertura de mentalidad de lo que está sucediendo ahora, de que Cuba se abre y que el mundo va, y hay un efecto de contaminación, porque el aislamiento lo que provoca es que es eso, que tú tengas que estar siempre a la defensiva, como viví yo abriendo trincheras, porque la invasión de Bahía de Cochinos, ¿verdad?, de Playa Girón podía repetirse en cualquier momento. Hoy ya no está el miedo ese. Entonces hoy hay una apertura, hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de paradigmas. Yo en Cuba no dejé nada, solo afectos, familia, no dejé propiedades, no viví lo que otros en la década de los 60 vivieron de confiscaciones, perdieron empresas, perdieron propiedades, se fueron. Entonces no tengo la experiencia para vivir desde esos hechos, pero sí invito a todos mis paisanos cubanos, y se lo digo al exilio de Miami, incluso, y lo he dicho, y no me importa que alguien no coincida conmigo, que es hora de dejar atrás los resentimientos, porque construir futuro necesita una presencia de vivir este momento y soltar el ancla que tienes echada en el fondo del mar hace 50 años, 40 años o 30 años. Eso es lo que pasa en los países y es lo que nos pasa a nosotros como seres humanos. No alcanzamos nuestro potencial infinito porque hay un ancla demasiado pesada que está en algún evento que te definió solo en un momento de tu vida, pero tú sigues perpetuando que ese evento te defina hoy, 30 o 50 años después. Y es lo mismo que pasa con las naciones. Yo no quiero eso para Cuba. Yo quiero que mi isla brille por el talento que tiene, por los músicos, por los médicos que son de los mejores del mundo, por sus ingenieros, como fue mi padre, que fue ingeniero químico azucarero y patentó con un mexicano una pieza a nivel internacional. Yo quiero que Cuba brille por su talento y que no sea noticia solo por su régimen, por su política, por su ideología, sino que sea noticia por lo que su gente aporta al mundo. Sé que eres celoso con tu vida personal, por lo tanto no te voy a preguntar porque se ni llama cómo personal. se llama, ni cómo se llama, ya lo pero, sé lo que me vas a decir. No te voy a preguntar quién es, ni dónde se conocieron, sí, pero sí quiero que me digas cómo es el amor de tu vida, cómo es la persona que acompaña tu vida. Creo que, gracias a Dios, por más de 5 años, todo lo que he podido hacer es porque no hay un vacío, como si hubo antes, que yo era de los que se ocupaba por su carrera y el aspecto personal, romántico, de pareja, estaba como relegado a un cuarto plano. Hace más de 5 años yo soy una persona que tiene ese equilibrio. Ahora, todo lo que me sigue pasando de bueno es porque, gracias a Dios, yo he entendido que lo personal se mantiene en personal si mi misión en esta vida es el mensaje. Ahora, el día que yo crea que yo no tengo nada que aportar con lo que digo, entonces ese día empiezo a vender mi cama. ¿Sueñas sí con una estructura de familia tradicional? ¿Matrimonio, hijos? No sé, no es algo que me debato en este momento. Okay. Yo creo que por un tiempo sí quise tener hijos y decía, quiero tener un legado. Pero cuando me di cuenta que era por egoísmo, en el sentido de decir, quiero tener un hijo porque ¿quién me va a atender cuando sea mayor? Ese es el tema con muchos padres. Quieren tener hijos como una hipoteca o un seguro para su vejez. Yo dije, no. El sentido egoísta de tener un hijo pensando en que necesitaba, cuando tenga un bastón, alguien que me ayude a vivir, dije no. Y yo espero que muchos de los padres no piensen en eso como razón para tener un hijo, como un seguro de vida. Entonces no pienso en la estructura tradicional del matrimonio
la respeto, creo que es importante como núcleo de la familia, pero creo que es más importante que eso, es la apertura de mente que todos tengamos en respetar las decisiones de cada quien, porque los tiempos cambiaron y son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Entonces, yo voy por el mundo tratando de entender el punto de vista de otros, siempre y cuando no violen derechos humanos de otra persona, no haya violencia y no se dañen a terceros. Pero lo tradicional se hizo para el que quiera ser tradicional. Y tú no eres. No, y tú no yo eres. nunca fui tradicional. No, tú no pegas con eso. Y nunca lo seré. Amén, porque ya el mundo tiene demasiada gente tradicional. No, porque no me gusta entrar en una cajita, en un molde. ¿Entiendes? Cuando me siento en un molde, digo, es hora de romperlo. Porque es hora de que ya te están definiendo otros y tú no puedes permitir que sean otros los que te definan. Tú tienes que ser tú el que dices, yo quiero definir así mi vida. Entonces es siempre una lucha, un pugilato creativo. Si te tocara otra vez quedarte con poco o nada, si casi no te dieran elegir, salvo una cosa, ¿cuál sería? ¿Qué quisieras preservar? Mi libertad de viajar. Porque viajar se puede hacer con poco. Fíjate, mi libertad de viajar. Por 28 años yo me sentí preso en una isla. Entonces mi libertad de viajar para mí es lo fundamental. Por eso la gente me dice, ¿por qué tú vives en un avión? Yo le digo, porque yo tuve que crear primero un avión en mi mente, luego conseguirme un avioncito plástico amarillo y creer que ese avión me iba a llevar por el mundo. Y se hizo realidad. Ha sido muy grato conocerte en íntimo. Qué Amén. placer. Gracias. Y te tengo que pasamos. decir en cámara, eres una excelente entrevistadora. Me ha dado muchísimo placer conversar contigo.